Buen día a todos, sean bienvenidos al desarrollo del cuarto foro interinstitucional de Occidente, denominado La gestión institucional ante el cambio por la pandemia del COVID-19. Para este foro que realizaremos acá en el Instituto Tecnológico de Chalatenango, ITCHA Agape, el título es el siguiente: La educación técnica en tiempos de COVID-19. Para el desarrollo de este foro tenemos a dos personas invitadas. La primera que voy a presentar es la ingeniera Damaris Marcela López. Ella es docente a tiempo completo en ITCHA Agape. También tenemos al licenciado Walter Marcelo Carranza, es el director académico de ITCHA Agape. Y en mi caso, mi nombre es Eber Rodríguez. Yo voy a ser el moderador para este foro. Siempre recordando que el tema es la educación técnica en tiempos de COVID-19. Vamos a dar inicio con la primera pregunta. Desde su perspectiva, ¿qué fue lo más difícil de brindar clases no presenciales debido a la pandemia del COVID-19? En este momento le voy a dar el paso a la ingeniera Marcela López para que nos brinde su respuesta. Buenas tardes. Creo que desde mi experiencia, una de las cosas que más nos dificultaron en esta etapa no presencial fue el encontrar algunas alternativas que permitieran el logro de las competencias, debido a que nuestra especialidad, cabe resaltar que soy docente de un técnico en agroindustria y la especialidad es totalmente práctica, es algo vivencial. Entonces, no solo se trataba de adaptar la clase a una videoconferencia, o sea, trasladar la clase de un salón a una videoconferencia, sino lograr ese proceso de incentivar al estudiante a no desilusionarse, sin que nosotros cediéramos un poco a esa presión de trasladarlo a la parte teórica, ¿verdad? Quizás otra de las cosas que fue bastante difícil fue el hecho de tratar de lograr esa conexión, crear formas en las que el estudiante sintiera la aplicación de las mismas vivencias desde su casa, motivarlo a continuar a pesar de encontrarse en entornos totalmente desfavorecidos. También el hecho de abrir las puertas de mi espacio personal. Sabemos que la virtualidad supone el riesgo de pérdida de ese vínculo presencial y puede generar un poquito de tensión el hecho de sobreexponernos, ¿verdad? Estamos sobreexponiendo nuestra vida personal de casa y tratar de mantener esa relación y la mediación pedagógica. Otra de las cosas es que pues la carga de trabajo era mucho más grande. Se requirió investigación, preparación, un aprendizaje autónomo y rápido para poder adaptarnos a esos contenidos digitalizados y plataformas que facilitaran nuestra labor como docente desde lugares que realmente fueran seguros, ¿verdad? Considerando la seguridad virtual para poder hacer todo este proceso. Muchas gracias, ingeniera. Ahora vamos a darle paso al licenciado Walter Carranza para que nos dé su perspectiva desde la dirección académica. Adelante. Ok, muchas gracias por haberme tomado en cuenta para este foro, esta participación. Y en relación a la pregunta, pues yo lo puedo determinar en tres aspectos o tres elementos. En primera instancia fue poder sistematizar los procesos de la virtualidad síncrona y asíncrona, ya que por las mismas directrices del ente rector de la educación en nuestro país, el Ministerio de Educación, pues todo el proceso formativo se iba a la virtualidad. Hasta este año, en el 2021, pues comenzamos a generar la semipresencialidad, pero eso ya era un factor que habíamos ganado mucho en el año 2020, pero en primer lugar, poder sistematizar los procesos de virtualidad síncrona y asíncrona. El segundo aspecto fue poder capacitar y actualizar a los docentes en competencias con el uso de herramientas tecnológicas y, por supuesto, la aplicación en el mismo proceso formativo con los estudiantes. Algunos docentes tenían muchas más habilidades que otros en el uso de herramientas digitales, entonces esto generaba cierta, obviamente, significancia en cuanto a poder usar todas las herramientas virtuales
o todas las aplicaciones que tenían a disposición. Entonces, justamente ese fue el otro elemento. Y como tercer elemento, que esto es bien clave y bien importante, es que los estudiantes no pudieran desarrollar al 100% sus competencias, en el caso de aquellos que estaban en el segundo año, en relación al hecho de venir y usar los equipos, las herramientas, hacer uso de los insumos, etcétera, etcétera. Esto en función del desarrollo de prácticas. Así que prácticamente en estos tres elementos yo destaco que eso fue lo más difícil de poder brindar clases no presenciales en contextos de pandemia. Muchas gracias, licenciado. Vamos a dar paso a la segunda pregunta. Para la segunda pregunta, que le vamos a hacer a nuestros panelistas, queremos saber qué ha sido lo más difícil para los estudiantes de recibir clases semipresenciales. Obviamente, al inicio de la pandemia, en el contexto que ya nos encontrábamos en ese momento, fueron clases completamente no presenciales, ¿verdad? Ya posterior a eso, ya se llegó a una semipresencialidad. Voy a dar el paso a la ingeniera Marcela para que nos brinde su respuesta. Muchas gracias. Creo que quisiera retomar algunas de las palabras que decía el licenciado Marcelo hace un momento, y es la parte de esta disponibilidad de las TIC en los hogares, ¿verdad? Sabemos que, bueno, en nuestra región, aquí en Chalatenango, muchos de los estudiantes que vienen a nuestra institución son personas del área rural, y el que no tengan disponibilidad de estas herramientas es determinante al tipo de oportunidad a lo que estas personas puedan recurrir. Entonces yo creo que parte de lo más difícil para ellos es esta gran brecha digital que existe, la desigualdad que hay en cuanto a las condiciones materiales de los hogares, pues por el mismo hecho que tienen menos acceso desigual a condiciones de que obviamente esto va traducido también a una desigualdad de los recursos y del proceso de aprendizaje. Aquellos que tenían mayores oportunidades del uso de computadoras, del buen acceso a internet, pues era mejor obviamente el aprendizaje y este proceso que seguían, ¿verdad? Para poder desarrollar aquellos que no lo eran. Y puede hacer que pensemos que actualmente estamos en un medio que está digitalizado, todas las personas tienen celular, es cierto, ¿verdad? Sin embargo, no es lo mismo una persona que solamente cuente con un celular, que tenga su computadora, tenga una buena banda de internet y que pueda realizar las conexiones donde sea, ¿verdad? Hemos tenido la oportunidad de tener estudiantes que les tocaba viajar para poder hacer las conexiones a sus clases, y esa inconformidad, desmotivación, ansiedad de los alumnos que no estaban acostumbrados a este sistema, hace que básicamente nos haya tocado ajustar las clases para mejorar el proceso de aprendizaje, y creería yo que ha sido de lo más difícil de ellos, el poder comprender bien o adaptarse bien al PEA a pesar de las dificultades de recursos que ellos tenían. Muchas gracias, ingeniera. Vamos a darle el paso ahora al licenciado Marcelo para que nos brinde cuál es su punto de vista. Gracias. Concuerdo al 100% con la ingeniera López en función de lo que ella pues nos decía a partir de su experiencia como docente. Nosotros aquí en ICCHA pues también desarrollamos un diagnóstico, varios diagnósticos, 3 en específico con los estudiantes, y nos detallaban 3 elementos que son sumamente importantes, que yo los podría catalogar como lo que fue más difícil para ellos. En primera instancia, la conexión en internet en algunas zonas geográficas de procedencia de los estudiantes, pues hacía que su proceso formativo se viera limitado. Limitado, por supuesto, porque no tenían la conexión necesaria. En segunda instancia, pues no poseían las herramientas tecnológicas necesarias
para el desarrollo de sus clases. Como muy bien lo decía la ingeniera, aquellos que tenían una laptop, una computadora, estaban mucho más aventajados que aquellos que no la tenían. Pero incluso había muchos que la tenían, pero como la conexión era bastante paupérrima, entonces eso generaba también conflicto con el proceso formativo. Destacar también los recursos económicos de muchas de estas familias, que el hecho de estar, pues, obviamente comprando o gastando en conectividad generaba, pues, cierto limitantes económicas para las familias. Y como cuarto lugar, es que también para muchos de estos estudiantes el proceso virtual no les es agradable. Ahí podemos encontrar diferentes factores, como la motivación, el hecho de no socializar con otros estudiantes, el hecho de no abordar sus competencias de manera adecuada, por ejemplo, en el desarrollo de las prácticas. Entonces, esos 4 elementos son los que destacamos como lo que más se le dificultó al estudiante para sus clases en modalidad virtual. Muchas gracias, licenciado. Vamos a dar paso a la tercera pregunta. La tercera pregunta dice de la siguiente manera: ¿las instituciones de educación superior realmente estaban preparadas para migrar a las clases en línea en cuanto a recursos tecnológicos, económicos, personal capacitado u otros? Quiero darle paso a la ingeniera Marcela para que nos brinde su respuesta. Gracias. Yo creo que esta situación evidenció que quizás no solamente las universidades, no solamente las instituciones de educación superior, sino que alrededor del mundo, pues no estamos preparados, ¿verdad? Ni siquiera a nivel tecnológico, ni siquiera a nivel académico, tampoco a un nivel mental para poder llevar a cabo todo este proceso de transición. Sin embargo, aparte de que cuando inició ese proceso no estábamos preparados, podemos decir que dieron agilantado. Esta pandemia ayudó a que todos los que estamos envueltos en la parte educativa empezáramos a acelerar esa adopción digital. Obligó a que las guías cambiaran su visión acerca del uso de la tecnología. Y a pesar que algunas guías sí contaban con carreras técnicas, pero digamos de que estas estaban bien contadas, estaban bien identificadas, aquellas que podían funcionar, pero mudar toda la institución hacia este proceso de clases en línea, obviamente fue una tarea un poco difícil, ¿verdad? Entonces, digamos, no todo fue malo, porque hasta cierto punto, a pesar que no había esa preparación, hizo que corriéramos a que nosotros pudiéramos adecuarnos a este uso de tecnología y aprender a ver las clases virtuales como realmente herramientas que servían para mejorar los métodos de aprendizaje. A pesar que el aprendizaje en línea pues demanda contar con recursos tecnológicos y técnicos necesarios, creo que pues se le hizo frente como instituciones de educación superior. Quizás un poquito de mi experiencia, yo siento de que ayudó un poco el hecho de que hubo una pequeña preparación previa. Nosotros como institución de educación superior tratábamos de los viernes tratar de mantener esta relación virtual y tratar de incorporar a los estudiantes a plataformas digitales, y esto facilita un poco esa transición, pero hablando así de forma general, creo que sí, no estábamos preparados, pero nos vimos obligados a involucrarnos en ese proceso, y hasta cierto punto es bueno porque hemos encontrado muchas herramientas muy buenas que nos ayudaron en este proceso. Muchas gracias, ingeniera. Le agradezco por su punto de vista también. Vamos a dar paso también al licenciado Walter Marcelo para que nos responda a la pregunta número 3. Bien, gracias nuevamente. Cabe destacar algo bien importante. En realidad, este proceso de virtualización para las instituciones de educación superior, así como también de otros niveles, en realidad fue una oportunidad. Y fue una oportunidad en el sentido de poder adentrarnos en este proceso de el desarrollo de las clases virtuales. Así que yo lo que puedo determinar en relación a las preguntas es que
para algunas universidades a lo mejor fue un poco más fácil. ¿Y por qué fue más fácil? Porque ya servían carreras en modalidad virtual, pero cuando hablamos de modalidad virtual, enfocándolo a lo asíncrono. Pero en este caso iba más allá, porque la modalidad tenía que ser virtual, síncrono. Entonces, ahí fue en realidad la verdadera odisea, la verdadera tarea, pero en realidad yo destaco que esto fue una oportunidad para poder realmente ajustar todo nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje en términos de desarrollar clases, ya sea virtuales síncronas o semipresenciales. Ok, agradezco también la participación del licenciado Marcelo Carranza y bueno, definitivamente creo que es una actividad muy enriquecedora que se realiza en este tipo de foros. Y también quiero agradecer a la ingeniera Marcela López también por el punto de vista y por la experiencia que nos ha compartido. Un elemento que quiero también recalcar es el hecho de que nosotros como institución, desde ITCHA, se ha realizado un diagnóstico con el propósito de identificar los efectos en las áreas académica, económica, social y emocional en la educación técnica del ITCHA Agape, provocadas por la pandemia del COVID-19 en el departamento de Chalatenango. Obviamente ya tenemos el punto de vista o la perspectiva desde la parte académica, también desde la parte de la dirección académica, que es el ente que va rigiendo a toda la parte de docentes, ¿verdad? Entonces, queremos nosotros mostrar un poco acerca de la perspectiva también de nuestros estudiantes, de los padres de familia incluso. Para ello se generó una pregunta de investigación o un enunciado del problema, el cual dice de la siguiente manera: la pandemia del COVID-19 generó efectos en las familias de los estudiantes del sector educativo de nivel técnico del ITCHA Agape, debido al confinamiento a que fueron sometidos en el año 2020 en el departamento de Chalatenango. Para ello nosotros realizamos 7 entrevistas a estudiantes que pertenecen al segundo año de las carreras técnicas y también a sus familias. Parte de esas carreras, pues técnico en agroindustria, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería en computación, ingeniería de soporte informático, mercadeo y también gestión de turismo alternativo. Los resultados que se pueden resaltar con respecto a este diagnóstico que se ha elaborado son los siguientes. El material predominante de las casas es ladrillo, o el que se le llama ladrillo de obra o ladrillo rojo, y también el adobe. El 100% de las personas entrevistadas posee energía eléctrica. Solamente 6 de los entrevistados tienen acceso a agua potable. En promedio, solamente una persona recibe un salario por familia, siendo el salario mínimo el predominante. Es un elemento que se debe recalcar en la situación de los efectos que vino a tener en la parte económica o en la parte de economía familiar. Otro de los resultados también es que dos familias, su propio emprendimiento, y además 3 realizaron trabajo desde casa, o sea que se dedicaron probablemente a realizar teletrabajo. El 100% recibe sus clases en línea por medio de celular o tablet, que era un elemento que también la ingeniera Marcela López mencionó hace unos instantes con respecto a los que tenían un equipo, en este caso una computadora de escritorio o una computadora portátil, una laptop, se les hacía mucho más fácil. Pero en este caso, pues el 100% de los entrevistados ha recibido o recibe sus clases a través de celular o a través de una tablet. 3 de ellos tienen conexión a internet residencial y otros 4 por medio de datos móviles. En el caso de los datos móviles, tenemos la característica que la recepción de señal, dependiendo de la compañía de teléfono, no siempre es la misma, siempre hay algún tipo de inconveniente. En promedio, de 4 a 6 personas utilizan esos recursos tecnológicos para el desarrollo de sus tareas en cada una de las familias. Quiere decir que no solo los estudiantes de ITCHA están utilizando esos recursos para ese propósito, sino que hay más personas que los están utilizando. Algunas observaciones generales. La inteligencia emocional en la familia tiene que ver con la capacidad de percibir, comprender y evaluar las emociones en el contexto familiar.
En su mayoría el cuestionario fue contestado por madres de familia, que fueron 5, y el resto lo respondieron padres, que fueron 2 en este caso. Las edades de los padres participantes oscilan entre 35 a 54 años de edad. Del 100% de las familias, el 42.8% son familias nucleares y el 57.14% son familias extensas. En su mayoría, los padres encuestados expresan que animan mucho a sus hijos a relacionarse y negociar mediante intercambios verbales. Otros también lo hacen, pero en menor grado. En su totalidad, los padres encuestados toman decisiones de forma democrática y conjuntamente con sus hijos. Eso es muy importante. En su totalidad, los padres encuestados emplean castigos y prohibiciones ante conductas negativas de sus hijos, que en estos casos, al momento de la entrevista, tiene mucho que ver por la parte que estuvieron encerrados, digamos, o en la parte del área de confinamiento al que fueron sometidos durante un tiempo. El 80% de los padres encuestados expresan no ser muy tolerantes con todas las acciones que realizan sus hijos. El otro 20% expresan sí ser tolerantes. Algunas conclusiones que nosotros hemos obtenido a través de este diagnóstico. Sí hay efectos en los estudiantes y padres de familia ocasionados por la pandemia de COVID-19. ¿Por qué lo sabemos? Porque además del diagnóstico que nosotros hemos realizado, también por la parte académica, nosotros hemos obtenido insumos para poder llegar a esta conclusión. Se vieron disminuidos los ingresos económicos debido al periodo de confinamiento y tuvieron que buscar alternativas de emprendimiento. En algunos casos así fue. En el contexto académico tuvieron que migrar a la educación en línea, no presencial, y posteriormente a la semipresencial. Como ya lo mencionaban los panelistas, al principio fue un golpe un poco duro porque todavía no estábamos 100% preparados para poder hacer esta migración. Pero poco a poco y con las experiencias que se había venido brindando, en este caso en IPCHA, que ya se venían haciendo algunos pininos, ya pudieron ellos llevar a cabo esta modalidad. En el contexto emocional y social se vieron afectados por la falta de interacción con otras personas, lo que ocasionó problemas de falta de tolerancia dentro de las familias. Esos son algunos elementos de los cuales nosotros queremos resaltar. Queremos agradecer a todas las personas que han estado pendientes de este foro. Quiero agradecer nuevamente a nuestros panelistas, a la ingeniera Damaris Marcela López, que nos estaba apoyando. Ella es docente a tiempo completo en nuestra institución, específicamente de la carrera de técnico en agroindustria. También al licenciado Walter Marcelo Carranza, que él es el director académico en IPCHA. Les agradecemos a todos por estar pendientes. Tengan muy buen día y bendiciones para todos.